Es una singularidad absoluta esto. Yo creo que hablar del origen del propio universo es un poco como hablar del origen de la propia consciencia, ¿no? Del propio ser, de lo que uno es realmente, ¿no? En esta vida. En la física moderna, por ejemplo, tenemos algunas singularidades. Por ejemplo, un agujero negro es una singularidad. En realidad yo creo que cuando el sabio se plantea, a través de estas preguntas, a través de este poema, el origen del cosmos, en realidad lo único que está haciendo es preguntándose sobre el origen de sí mismo. Hola, soy Fernando Sánchez Turrión y este es un vídeo, creo, bueno, no demasiado convencional, porque quiero comentar un texto que me parece importante, interesante, que a mí en concreto me ha marcado cuando lo leí en su día y cuando lo estudié y cuando entré en contacto con él, que fue hace ya unos cuantos años. Se trata del llamado poema del no ser, del Rig Veda. Un texto que yo leí cuando hice una formación en la Universidad de Salamanca hace ya unos cuantos años, un posgrado, en aquel entonces titulado, si no recuerdo mal, experto en lenguas y culturas de la India e Irán, en el que, bueno, pues se estudiaba todo eso precisamente. Uno tenía acceso y la posibilidad de estudiar la filosofía india, diferentes textos, tradiciones diversas, sánscrito también, en fin. Y bueno, este texto en concreto a mí me llamó la atención por su fuerza expresiva, por su poesía, por la profundidad que tiene, por las cuestiones que se plantean en él o que se pueden plantear y que quizá nos atañe también y atañe mucho o tienen que ver o están relacionadas con muchos de los temas y de las cuestiones que yo he tratado en este canal, en mi opinión. Evidentemente, cada uno puede hacer la interpretación que quiera, ¿no?, de un texto, ¿no? Entonces me llamó mucho la atención por eso, ¿no? Tuve la suerte de, en este posgrado, de tener como profesora a Ana Agud, pionera en muchos sentidos de todos los estudios de indo-iranios. Ella los introdujo en España, en particular en la Universidad de Salamanca, que es donde yo estudié, lingüista, traductora del sánscrito, en fin, y ella lo remarcaba también como un texto muy importante, ¿no?, y muy significativo. Significativo por todo esto que estaba comentando yo antes, pero por otras cuestiones también. Que de alguna manera es un texto que se sale un poco de la norma general de los textos védicos antiguos, ¿no?, y forman un poco como una especie de transición o correa de transmisión entre la tradición védica antigua, que tiene mucho que ver con el ritualismo y con toda la literatura sacrificial, en fin, y la tradición upanishádica posterior, que tiene un corte, pues evidentemente mucho más filosófico y mucho más especulativo, ¿no? Entonces esto en realidad es una cosmogonía, tal y como yo lo entiendo. Una cosmogonía, sabéis que es un poco una historia, un cuento, una fábula sobre el origen del cosmos, sobre el origen del universo, pero que yo creo que, en mi opinión, y esto es una opinión a lo mejor muy personal, creo que no sé si todas las cosmogonías también hacen referencia o pueden hacerlo a cómo entendemos la realidad, pero a un nivel experiencial, a un nivel de nuestra propia existencia, de nuestra propia consciencia. En cierta manera, desde ese punto de vista, yo creo que hablar del origen del propio universo es un poco como hablar del origen de la propia consciencia, ¿no?, del propio ser, de lo que uno es realmente, ¿no?, en esta vida, en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, por eso creo que nos atañe bastante y nos concierne bastante. Entonces, Rig Veda, Mandala 10, himno 129. El himno 129 es el poema del no ser, Nasadilla Sukta, traducido. Lo quiero leer a medida que lo voy a ir comentando. Voy a ir leyéndolo y luego lo voy a ir comentando. Voy a ir comentando un poco cada estrofa, o las estrofas por lo menos más relevantes, o las que me parecen más significativas. Como decía, es un poema que tiene, yo creo, una gran belleza, una gran profundidad, y en el que la mayor parte de lo que se plantea son preguntas, es decir, son preguntas que yo también me planteo y que todo el mundo se puede plantear, y a partir de esas preguntas podemos, yo creo, plantearnos muchas otras más, ¿no? Entonces, vamos al tema y vamos a ir comentando un poquito.
Y esto es una traducción, tengo que decir, traducción de Anna Guth, que la podéis encontrar, podéis profundizar en ella en un libro que va a aparecer por aquí. Un libro que va a aparecer por aquí. Dice, ni no ser ni ser había entonces. No había espacio ni cielo sobre él. ¿Qué era lo que allí giraba? ¿Dónde? ¿Bajo la protección de quién? ¿Qué eran las aguas profundas, insondables? Es decir, nos está situando en un espacio, en un tiempo, que no es ni espacio ni tiempo probablemente, que es anterior a todo lo manifestado. Ni no ser ni ser había entonces. No había espacio ni cielo sobre él. Es una singularidad absoluta esto. Es una singularidad. No tiene sentido hablar de un lugar o de un espacio o de un tiempo que está más allá del tiempo, más allá del ser o del no ser. Eso es inconcebible, es impensable. ¿Tenemos alguna referencia o algo que se pueda parecer a eso? ¿A un lugar así? ¿A un espacio así? ¿A una consciencia así? Pues, hombre, a mí se me ocurren algunas cosas. Por ejemplo, hablando de singularidad, en la física moderna, por ejemplo, tenemos algunas singularidades. Por ejemplo, un agujero negro es una singularidad. Un agujero negro es un espacio, una zona del espacio-tiempo a la cual no se puede acceder. No tenemos noticia, no tenemos conocimiento de lo que está más allá de la frontera que nos separa de él, es decir, de lo que se llama, del llamado, creo que era horizonte de sucesos, en el que todo se detiene, todo se para, no hay ninguna posibilidad de conocer nada de lo que esté más allá de ello porque la luz no lo puede atravesar. Entonces un agujero negro es una singularidad, que está más allá o más acá de todo lo conocido, al igual que un poco el planteamiento de este poema, ¿no? Al inicio. Y continúa, ni muerte ni inmortalidad había entonces. Vuelve a lo mismo, es decir, ni muerte ni inmortalidad. ¿Qué estado es ese? No tenemos conocimiento de un estado que sea así. Es inconcebible, ¿no? De la noche ni del día había señal. De nuevo lo mismo, va más allá de los opuestos, más allá de los contrarios. Alentaba sin viento, según su propia ley, aquello que era uno. Otro más distinto de él no había. Lo que está antes de toda manifestación. Y aquí me viene a la cabeza también un texto, un libro muy muy interesante que tiene esta reminiscencia, ya más a un nivel psicológico. Un libro que se titula The Origins and History of Consciousness, los orígenes y la historia de la consciencia, de Erich Neumann, discípulo de Carl Gustav Jung, pero en el que se plantea precisamente esto, ¿no? ¿Cuál es el origen de la consciencia? ¿Qué aspecto tenía la consciencia en sus inicios? En esa matriz indiferenciada, ¿no? En ese pleroma, en esa especie de uno sin segundo. ¿Es que había un abajo? ¿Había acaso un arriba? Si os dais cuenta, todo son preguntas, ¿no? Aquí la persona que ha formulado que ha escrito el poema, pues está inmerso en una duda tremenda. Es decir, no hace más que plantearse cosas, ¿eh? Dice, ¿quién sabe con certeza? Nuevamente, ¿quién sabe con certeza? No tenemos ninguna certidumbre al respecto. ¿Quién podría anunciar aquí de dónde es nacida, de dónde esta emanación? Emanación como sinónimo de creación o no, aquí es un poco... bueno, emanación en castellano para mí tiene una connotación un poco distinta a creación. Creación es cuando algo surge de la nada, algo se crea de la nada. No tenemos nada y luego surge algo que se crea. En cambio, emanación es algo que emana, pero que previamente estaba en un estado diferente de alguna manera, ¿no? Los gases emanan, por ejemplo. Los gases salen a la luz, a la superficie, pero antes estaba en otro sitio. Hace referencia, yo creo, a algo que en un primer momento estaba en un estado a lo mejor latente, no manifestado. Creo que el concepto no manifestado aquí es bastante oportuno. En un estado no manifestado que pasa a ser después manifestado, después se manifiesta. Pero no quiere decir que no existiera, no quiere decir que no estuviera ahí, de esa manera no manifestada, de esa manera potencial, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces aquí la creación del mundo se entiende como emanación. Vamos a ver qué nos dice la RAE sobre emanación. Emanación. RAE. Bueno, haciendo efecto de emanar, me va a decir, claro. Efectivamente, haciendo efecto de emanar. Dice, ¿ves? Difusión. O sea, efluvio sería un sinónimo.
difusión, irradiación, efluvio, exhalación. Si yo exhalo, por ejemplo, el aire que estaba en un primer momento en mis pulmones sale al exterior. No se crea. Entonces, en ese sentido es distinto. Me parece distinto emanación a creación. Claramente distinto. Vuelvo a repetir esta parte. ¿Quién sabe con certeza? ¿Quién podría enunciar aquí de dónde es nacida? ¿De dónde esta emanación? Todos son dudas de nuevo, ¿no? ¿De dónde viene ella? ¿Quién lo sabe? De nuevo dudas. O sea, aquí el sabio que escribe el poema no sabe nada en este momento. Se está preguntando, está haciendo todas estas preguntas, está cuestionando todo. Está inmerso en la duda. Y precisamente, y esta es la gran virtud, ¿no? Precisamente, y creo que porque existe la duda, existe esa capacidad o esa posibilidad de explorar y de indagar. Por lo tanto, la duda no es ningún defecto. Depende cómo se mire, ¿no? Pero la duda no es ningún defecto. Sí que es verdad que la duda nos puede sumir en un estado emocional muy conflictivo, muy difícil. A veces la duda es difícil y nos sumerge en esos estados a veces de parálisis también. Pero por otra parte, entendido de una forma positiva, es una oportunidad. La duda es la oportunidad que me estoy brindando al dudar de cuestionarme cosas que de otra manera a lo mejor no me podría cuestionar. Por lo tanto, la duda es muy importante entendida así, creo yo. Y por último, esta emanación de dónde viene, nuevamente, ¿no? Otra vez lo mismo. Si es hecha o no lo es. El que en el cielo más alto es el vigilante, tal vez él lo sepa, a no ser que ni siquiera lo sepa él. Y esto es un cierre brutal, evidentemente. Vuelves otra vez sobre lo mismo, sobre la duda, pero cuestiona a algún posible vigilante que pueda haber previo a esa emanación, si es que lo hay, si es que él sabe algo. Entonces, por lo tanto, es algo que es un poema muy bello, creo, que deja todo esto abierto. O sea, la cuestión de cómo se genera el mundo queda totalmente abierta. El caso es que se genera, o aparentemente parece que se genera, ¿no? A través de esa emanación, a través de esa manifestación, a través de esa transición que nos lleva de lo no manifestado a lo manifestado. Y esto me recuerda mucho también a la visión filosófica de este físico cuántico David Bohm. Él se inspiró mucho en la tradición india, creo. Él tuvo algunos diálogos con Krishnamurti en su día. Y él tenía una teoría filosófica, una hipótesis sobre pues la realidad del mundo, cómo se manifestaba el mundo y cómo se dejaba de manifestar, ¿no? Él hablaba de que había dos principios, dos órdenes diferentes, el orden implicado y el orden explicado. El orden implicado sería este estado no manifestado de las cosas, pero que en sí guardaba ese germen primordial, el germen de la manifestación, el germen de lo potencial. De alguna manera, en ese orden implicado estaba toda esa manifestación posible a un nivel potencial. Y después está el orden explicado, evidentemente, que es cuando realmente se produce la manifestación, y el orden explicado sería el mundo tal y como lo conocemos, más o menos, ¿no? Con sus leyes, sus principios, su espacio, su tiempo, sus acontecimientos y sus causas y sus efectos, ¿no? El devenir lógico y natural del mundo que todos conocemos. Ese sería el orden explicado. Y que puede haber, entendiéndolo así, un pliegue y un despliegue y un repliegue, ¿no? El mundo se puede desplegar en ese orden explicado, pero también se puede replegar volviendo otra vez a lo no implicado, ¿no? Y esto también recuerda mucho a los continuos, es como una sístole y diástole, ¿no? Una expansión, contracción. En las cosmologías también se habla un poco de esto, ¿no? El universo puede expandirse y volver a contraerse, expandirse y contraerse en una constante danza, en una constante sístole y diástole, sin fin, que es un poco lo que se plantea también en la tradición india, ¿no? Los constantes y continuos ciclos de muertes y renacimientos del propio universo. En fin, este es el poema del no ser. Espero que os haya resultado interesante. Yo lo interpreto así. Creo que también, como os decía, puede hacer referencia a nuestra propia consciencia,
de alguna manera nuestra experiencia en este mundo, en esta vida que todos tenemos y que estamos viviendo, de alguna manera es así, ¿no? De alguna manera no sabemos tampoco realmente cómo surgió en realidad, ¿no? O sea, no podemos decir a ciencia cierta que esto fue así, o que fue asao. En realidad yo creo que cuando el sabio se plantea, a través de estas preguntas, a través de este poema, el origen del cosmos, en realidad lo único que está haciendo es preguntándose sobre el origen de sí mismo, sobre el origen de todos nosotros, ¿no? Esa es la cuestión, eso es lo que yo por lo menos pienso y creo. ¿Qué pensáis vosotros? Ya me contaréis. Bueno, hasta otra ocasión, que vaya muy bien, ha sido un placer como siempre. Chao, chao.